Este es el tiempo que nos tocó. Estas las vidas, gozo y dolor. Y antes que vengas sobre tu nube para llevarnos a ti, Señor, te alabaré con mi vida, te adoraré aún sin voz, te rendiré cada día, me entregaré sin temor. Y si algo pierdo en el proceso, ¿qué más me da si he ganado tu amor? Te alabaré, te adoraré, te alabaré. Este es el tiempo que nos tocó. Estas las vidas, gozo y dolor. Y antes que vengas sobre tu nube para llevarnos a ti, Señor, te alabaré con mi vida, te adoraré aún sin voz, te si algo pierdo en el proceso, ¿qué más me da si he ganado tu amor? Te alabaré con mi vida, te adoraré aún sin voz, te cada día, me entregaré sin temor. Y si algo pierdo en el proceso, que
ganado tu amor, te alabaré, te adoraré, te alabaré, y te adoraré. Tú pagaste por nuestros pecados. Tú tomaste el lugar que nosotros debíamos haber tomado, sin haberlo merecido. Tú estabas ahí, Señor. Un día tomaste y fuiste obediente hasta la muerte, Señor.
Gracias, Señor, te damos. Y en este día te celebramos. Amén. Gracias, Señor. Muy buenos días a todos ustedes, queridos hermanos. También bienvenidos a aquellos que se conectan por primera vez mediante esta plataforma. De parte de la Casa del Señor, le damos una cálida bienvenida a todos ustedes. Es un tiempo donde le apartamos al Señor. Es un tiempo donde durante nuestros 6 días de la semana podemos trabajar, podemos hacer nuestras cosas. Pero este es un tiempo de dedicarle al Señor completamente y estar delante de su presencia. Y a la vez de poder rendirle cuenta a Él a través de los diezmos y ofrendas. De poder darle un sacrificio vivo. Es tiempo de nosotros invertido en ello también. A continuación aparecerá en la pantalla los datos para los diezmos y ofrendas de la Casa del Señor y también los datos para las ofrendas en Haití. Todos estos datos serán compartidos a través de los grupos de WhatsApp de la Casa del Señor, de los plantíos como también de los ministerios. Padre, gracias, Señor, por el precio que pagaste por nosotros. No hay nada que se iguale a ello, nada. Aunque demos todo lo que poseemos, nada se iguala a lo que tú pagaste por nosotros. Sin embargo, hoy venimos delante de ti agradecido por todo, Señor. Con un olor fragante delante de ti, Señor, entregamos estos diezmos y ofrendas. Amén. A continuación, tendremos la palabra del Señor. Que tenga un buen día. Muy amados, reciban un abrazo fuerte. Espero que se encuentren bien en sus hogares, pero es tan importante vernos, estar juntos, congregarnos como manda el Señor, que a partir de esta semana ya vamos a tener ciertas reuniones que les quiero compartir. Primeramente, nuestras preciosas reuniones del miércoles continúan igual. Nos vemos el miércoles, como lo hemos hecho, a las 7 de la tarde en nuestra preciosa iglesia en Providencia. Una reunión presencial que ha sido hermosa. Y luego, la reunión del día viernes se va a trasladar al domingo. Ya no va a haber reunión el viernes, sino el domingo vamos a tener 2 reuniones presenciales. A las 10 de la mañana y a las 12. Y nuestra reunión, esta que ustedes están viendo, de domingo a las 11, va a continuar exactamente igual a través de YouTube como la están viendo ahora. Entonces, nuestras reuniones presenciales son el día miércoles a las 7 de la tarde y luego el día domingo a las 10 de la mañana y a las 12.
y nuestra reunión de las 11 de la mañana, esta reunión continúa por YouTube exactamente igual como lo hemos estado haciendo los últimos 4 o 5 meses. Así que, amados, usted ahí tiene la información. Inscríbanse. Inscríbanse para que nos podamos congregar y gozar juntos en la presencia de Dios. Y ahora los dejo con nuestro amado hermano Gabriel Galindo para que nos entregue la palabra del Señor. Un abrazo. Muy buenos días a todos quienes están hoy día participando de este tiempo juntos. Quiero dar la bienvenida a toda persona también que se pueda estar integrando hoy día por primera vez. Y también dar la bienvenida y un abrazo a la distancia a todos quienes en distintos lugares están junto a nosotros en esta mañana. Hoy día el tiempo que vamos a tener y que vamos a compartir acerca de lo que Jesucristo vino a hacer y poner sus palabras cercanas a nosotros. Quiero invitarlos que cerremos nuestros ojos y que le entreguemos este tiempo a Él, para que estas palabras y esto que tiene que ver con Él y con lo que Él hace, sea permaneciendo con nosotros. Si podemos cerrar los ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque cada día es nuevo. Cada día, Señor, tú pones, Señor, vida delante de nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos, Señor, tener un corazón dispuesto a escuchar. Queremos abrir nuestros oídos, Señor, para oír. Y queremos, Señor, estar atentos a tus palabras. Espíritu Santo, sé tú abriendo estas palabras delante de nosotros. Y sé tú, Señor, haciendo que sean guardadas por nosotros para que den fruto. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos, a pesar de la distancia, poder reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Lo que hoy día vamos a compartir hace referencia a un momento en que Jesucristo está junto a sus discípulos y les empieza a hablar y a compartir algo que antes no lo había hecho. ¿Cuál es el contexto? Jesucristo vino a la tierra con un propósito, vino a hacer la obra, la voluntad de Dios. Él ha venido y ha empezado su ministerio y empieza en este proceso día a día y empieza a llamar a hombres, empieza a acercar a través de su mensaje el reino de Dios, porque Él venía y lo tenía muy claro. Él venía a dar su vida. Él venía a pagar el precio por el pecado de la humanidad. Porque la Biblia nos enseña que todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos apartamos de Dios. Y Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados en la cruz. Y Él empieza su ministerio. Y sus primeras palabras son, y que las declara públicamente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. Y así es como Jesucristo comienza su ministerio. Y en esto empieza a acercarse a la gente. Y Él llama a sus discípulos, empieza a llamarlos uno a uno. Y quiero que antes de que vayamos a esa
escritura que quiero que compartamos, podamos ver cómo esto es en el comienzo. Si podemos ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, y en el versículo 14, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso es lo que Jesucristo empezó a hacer cuando llamó a los discípulos. Y dice que los llamó y los estableció a los 12 para que estuviesen con él. Y es importante tener esto presente, porque desde ese momento en adelante Jesucristo estuvo con ellos por aproximadamente 3 años. Y los discípulos compartieron con él día a día. Y estando con él durante 3 años, no alcanzaban a comprender todo, pero estaban ahí con él. Han estado por 3 años con Jesús, que recorría las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad. Y ellos han estado siendo compañeros de él, estando con él cada día. Y quiero que vayamos viendo distintos momentos que ellos en estos 3 años han vivido. Porque Jesús, como leíamos, iba a las ciudades, a las aldeas. Y vamos a leer en Lucas 4, 17, a Jesús yendo y enseñando. En Nazaret, donde se había criado, está ahí en la sinagoga y le entregan el libro del profeta Isaías. Y tomando el libro del profeta Isaías, leemos en Lucas 4, desde el versículo 17 al versículo 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesucristo va a la sinagoga, lee lo que estaba en el libro del profeta Isaías, y una vez que termina, todos fijan en él los ojos para ver qué es lo que va a decir. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los discípulos están presentes en este momento, en uno de los momentos, como en muchos, en los cuales Jesucristo enseñaba. Y en este momento en particular, Jesucristo, haciendo referencia específicamente a lo que leyó de Isaías, les dice que ese día, delante de sus ojos, se cumplía esas palabras, dando testimonio de que Él era el enviado, el Mesías prometido. Es así como los discípulos están viviendo con Jesús, acompañándolo donde Jesús enseña, y también viviendo momentos difíciles. En Capernaum, en otra ciudad, cuando había muchos más que lo seguían también porque han escuchado sus palabras, han visto lo que Él ha hecho y ven en Él a ese Mesías. Y lo empiezan a seguir también. Y vemos cómo sus discípulos también
enfrentan momentos junto a Jesús que no son fáciles, dentro de su vida junto a Él. Y vamos a ver en Juan, en el capítulo 6, versículos 66 al 69. Muchos siguen a Jesús, escuchan sus palabras. Y dice en el versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos otros que se añadieron y que lo seguían, dice que volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a esos 12 a quien él había establecido y había llamado para que estuviesen con él. Y les dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos aquí un momento en el cual están los 12 siguiendo a Jesús, estando con él y otros más que lo seguían. Pero muchas veces cuando Jesús hablaba, incomodaba a los hombres, incomodaba a las personas su mensaje, porque él no venía a hablar aquello que era popular, sino que él venía a hablar de la verdad. Y muchas veces esta verdad ofendió a muchos. Y vemos ahí cómo sus discípulos, estando junto a Jesús, ven que muchos se ofenden, se molestan y vuelven atrás. Dejan de seguirlo, pero ellos, y vemos en la declaración de Pedro, le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En este tiempo que ellos han estado caminando, viviendo, recorriendo las aldeas y las ciudades, compartiendo con Jesús, ellos en estos momentos difíciles siguen junto a Él, a pesar de la adversidad. Y eso hemos de velar nosotros, de permanecer unidos a Él. Y que no cuando hayan dificultades seamos de los que vuelven atrás. También en la vida de los discípulos que iban con Jesucristo y Él enseñaba, que estaban con Él en los momentos difíciles, también Jesucristo los envió a predicar a ellos. Lo mismo que Él ha estado compartiendo con la gente, que el reino de Dios se ha acercado, que se vuelvan, que se arrepientan, que dejen sus caminos lejos de Dios y que sigan a Dios de acuerdo a sus palabras. Eso es lo que también Jesucristo les dice a ellos y los envía. Y vemos cómo los envía a ellos también a predicar. En Marcos 6, versículos 12 y 13, los envía a predicar. Y dice en Marcos, y saliendo los discípulos que habían sido enviados por Jesucristo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesucristo les había dado la autoridad para que ellos también hicieran lo que Él hacía y los envía a los 12.
Y también hay otra instancia en que también Jesucristo llama a 70 y envía a otros 70 a hacer lo mismo, a ir y predicar en las ciudades y en las aldeas a las que Jesucristo va a llegar y que en su nombre den este mensaje de que el reino de Dios se ha acercado y que oren por los enfermos y los enfermos son sanados y que traigan libertad a los que están atormentados. La vida de los discípulos con Jesucristo durante estos 3 años, vemos cómo es siguiéndolo cuando Él enseña, acompañándolo en los momentos difíciles y también ellos siendo enviados de acuerdo a lo que Jesucristo pone delante de ellos para ir y predicar sus palabras. Y vemos también cómo, viendo de cerca a su Maestro, cómo Él sana. Y no sana escasamente, sino que lo hace de manera abundante, mostrando el corazón de Dios. Los discípulos en Galilea con Jesucristo van y vemos cómo Jesucristo, haciendo la obra que el Padre le encomendó, sabiendo que lo culmine va a ser el momento que Él vaya a la cruz, pero en el transcurso Él, recorriendo la tierra, yendo a una ciudad, entrando a una aldea, visitando a las personas, juntándose con ellos, les enseñaba. Y también vemos que los sanaba. En Mateo 15, vemos a Jesucristo y sus discípulos con Él. Y en Galilea, en el versículo 30, dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y Jesús los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Durante estos 3 años, los discípulos han estado con Jesús y han visto su obra y han compartido con Él. Ven como Él también no solamente sana, sino que hace milagros, mostrando que es Él el que había de venir. Él, el Hijo de Dios, y Él demostrando y haciendo el bien a todos. Porque Jesucristo vino a hacer el bien, hablando verdad, para que nadie se pierda y todos puedan proceder al arrepentimiento. Él vino a hacer el bien a los que estaban atormentados. Él vino a hacer el bien a los que estaban enfermos y nunca se negaba a hacer el bien a quien venía a Él. Y vemos también en otra instancia cómo Jesucristo, en este mismo capítulo que leímos, pero en el versículo 38, haciendo milagros, y los discípulos que estaban con Él, participando de lo que hacía su Maestro. En el versículo 38, cómo Jesús con 7 panes y algunos peces hace que la multitud que estaba con Él y que venía a escucharlo y que buscaban el bien que Él hacía, como Él, en su corazón y viéndolos, dice la palabra que con misericordia. Y dice en el versículo 38,
y los que habían venido y los que estaban con él, y eran los que habían comido. Le había preguntado a sus discípulos qué tenían para compartir con la gente, para que comieran. Y ellos le decían: Señor, tenemos 7 panes y estos peces. Y vemos cómo Jesús, delante de sus ojos, da gracias al Padre y les dice que vayan y repartan a la gente. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que comieron con los 7 panes y con algunos peces. Y Jesucristo multiplicó y dio alimento para todos ellos, y cuando recogieron lo que había quedado, recogieron además 7 cestas llenas. Les decía al principio que íbamos a ver un pasaje, pero antes de que hubiéramos llegado a ese pasaje, quería que pudiéramos ver de alguna forma cómo Jesucristo llamó a estos 12 para que estuviesen con Él. Y estuvieron con Él durante este tiempo. Y es ahora, ya Jesucristo, sabiendo que el tiempo se acerca para que Él vaya a la cruz, junto a ellos les empieza a hablar, sabiendo que ellos a veces no entendían todo lo que Jesucristo les decía, pero estaban con Él. Y vamos a ir al Evangelio de Juan. Y en Juan 14 vamos a leer y vamos a ver este momento en el cual Jesucristo está con sus discípulos y les da estas palabras. Dice en Juan 14, versículo 1: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo sabe que se acerca el tiempo, y en esta palabra alienta a sus discípulos, los alienta a que ellos pongan su confianza en Él, que no teman, que no se confundan, sino que confíen, porque Él sabe que van a venir tiempos que no van a ser fáciles. Y Él está afirmando el corazón de ellos y le está dando visión y entendimiento mucho mayor. Comenzando por: creed en mí. Este tiempo los discípulos han permanecido con Él. Han visto y han creído que Él era el Mesías, el que había de venir. Y Jesús les da visión, una visión más allá, una visión que trasciende este mundo terrenal y esta vida que ellos tienen, y esa misma visión es Él quien la muestra y nosotros la tenemos hoy para entender qué es lo que viene por delante.
Porque es Jesucristo quien hablaba y decía, el que cree en mí tiene vida eterna. Él no solamente hablaba de esta vida, Él no solamente estaba preocupado por esta vida, sino que Él estaba viniendo porque Él quería que todo hombre y toda mujer de esta tierra se arrepintiese, se volviesen a Dios, creyeran en Él, para que tuvieran vida eterna, porque hay una eternidad. No solamente son 80 o 90 años los que a lo mejor un hombre puede vivir, una mujer puede estar de acuerdo a su salud, pero hay una eternidad. Y Jesucristo aquí les dice, yo me voy. Y ellos no entienden lo que les está diciendo, porque ellos piensan que Él va a estar con ellos siempre. Pero yo me voy. Voy al Padre y voy a preparar un lugar para vosotros. Jesucristo hoy está preparando ese lugar y Él está esperando el volver otra vez, como le dijo a sus discípulos. Él está preparando hoy el lugar. Él está preparando esas moradas y Él en este tiempo está a la espera de que su Padre le diga, es tiempo de volver. Y nosotros hoy día estamos viviendo los tiempos que están cercanos a que se cumplan las palabras de Jesucristo de que Él vuelve otra vez. Y cuando le dice a sus discípulos, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y acá empezamos a descubrir cuál es el deseo de Dios, el corazón de Dios desde el comienzo. Vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No es solamente el deseo de Dios el poder salvarnos, sino que Jesucristo dice que Él va a preparar lugar para los que han creído. Y eso es palabras en este tiempo para nosotros también, para permanecer creyendo en Él y sabiendo que Él viene porque Él fue a preparar lugar para todo aquel que ha creído. Porque el deseo de Dios, en lo profundo de su corazón, es que estemos con Él, donde Él está. Jesucristo estableció a los 12 discípulos en el comienzo para que estuviesen con Él. Y en este pasaje vemos lo que está en el corazón de Dios. Y esto es para todo hombre y toda mujer que crea, que se arrepienta de sus pecados y que decida seguirlo y vivir de acuerdo a sus palabras. Vendré otra vez. ¿Y por qué vendrá otra vez? Porque Él quiere que donde Él está, nosotros estemos con Él. Pero eso no es solamente para nosotros que hemos creído, sino que esto es lo que Dios quiere que sea extendido a todo hombre y a toda mujer que pisa esta tierra en este tiempo, porque el corazón de Dios es salvar. El corazón de Dios es salvar y dar vida. El corazón de Dios es salvar, dar vida y vida eterna. Y no solamente eso, sino que da esta vida eterna porque Él quiere que los que han creído en Él estén con Él todos los días, con Él. Y es a eso lo que fueron sus discípulos una vez que Jesucristo ascendió al cielo y fueron y recorrieron Jerusalén, Samaria y todos los rincones de la tierra dando testimonio de que Jesucristo vuelve, de que Él es el camino, que no hay otro camino fuera de Él
y que necesitamos arrepentirnos para recibir de Él perdón de pecado, el regalo de la vida eterna, porque Él va a volver, porque está preparando un lugar para los que creen. Y su deseo es que ninguna persona se pierda. Y nosotros, con alegría y con gozo de saber esta verdad, hemos de ir de la misma forma que fueron sus discípulos para ir a alcanzar a otros, que otros puedan escuchar, que otros puedan saber que el reino de los cielos se ha acercado y que Jesucristo vuelve pronto y vuelve a buscar a los que crean en Él y que pongan su confianza en Él, porque Él quiere que los que crean estén con Él, donde Él está. Este es el tiempo en que nosotros somos los que tenemos que ir. Este es el tiempo para que nosotros miremos como mira Él. No para centrarnos en nosotros mismos, sino que agradecido del gran regalo que Dios ha dado por medio de Jesucristo y siendo testigos de su amor, vayamos a otros. Y termino con esto. Con Juan, en el Evangelio de Juan 4, versículo 35. En uno de los momentos que Jesucristo estaba con sus discípulos, les dijo: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Dios está mirando los campos. Él sabe que los tiempos están listos para la siega. Y somos nosotros en este tiempo que somos los que podemos ir en su nombre, de la misma forma que sus discípulos fueron a dar testimonio de sus palabras, para que sean muchos los que crean y sean muchos los que estén con Él, porque ese es el corazón de Dios. Es tiempo de que miremos a nuestro alrededor y que vayamos de la misma forma como lo hicieron sus discípulos, porque los campos están blancos para la siega. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Esas son las palabras de Jesucristo. Y somos nosotros en este tiempo los que hemos de ir con sus palabras. Si podemos cerrar los ojos. Señor Jesús, gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Gracias porque en la cruz tú tomaste el lugar para pagar por nuestras transgresiones. Y nosotros, por medio de la fe en ti, recibimos perdón de nuestros pecados y somos reconciliados con Dios. Y sabemos, Jesucristo, que tú ahora estás preparando lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros estemos contigo. Y ese regalo y esa verdad queremos extenderla en este tiempo a los que están alrededor de nosotros. Que seamos diligentes, que nos esforcemos y que seamos obedientes a tu mandato. Gracias, Señor, por tu obra preciosa y perfecta. Amén. Muéstrame, Señor, si al mirar en mí
corazón, te hago sonreír. Guárdame, Señor, muy cerca de ti, porque sin tu amor no quiero vivir. Dame más fe para creer que todo puedo en tu poder. Dame tu luz para alumbrar cada camino que he de andar. Ayúdame a oír tu voz. A veces me falta el valor, y este soy yo, amándote desde toda mi imperfección. Mi imperfección. Cúbreme, Señor, con tu sangre, oh Jesús, porque quiero entrar limpio ante tu luz. Ten misericordia de mi pequeñez. Ya no puedo más, es que no lo ves.
al cantar de ti, traiga salvación. Fue bueno haber compartido este domingo con ustedes. Los esperamos el próximo domingo 25 de octubre a las 11 de la mañana.